traer un poco lo que vimos el viernes y lo que venimos viendo en las últimas clases, que en sí está todo comunicado, ¿no? Está todo entrelazado y lo van a ver y sobre todo lo van a ir entendiendo a medida que pasemos las clases y las cursadas, van a ir encontrándole el sentido, de alguna manera, a todo lo que vamos viendo, ¿no? Esto, quédense tranquilos que es algo, un acumulativo, no es que se van entendiendo hoy toda la contabilidad en sí. Esto requiere de ir clase a clase y de tomar lo que vemos en cada clase y de ir haciendo una relación entre todos los temas. Eso es un poco lo que les pedía en las primeras dos clases, tanto virtual y la presencial, ¿no? Que vayamos viendo y entendiendo lo posible, consultando si no se entiende cada tema que se va viendo para ir en sí relacionando la cuestión, para ir entendiendo la materia. El día viernes lo que nos tocó ver es un poco en profundidad la cantidad de documentos comerciales que nos podemos encontrar. También vimos algunos documentos bancarios en la última parte. Y luego la parte impositiva en sí, que yo ahí les subí en el día de ayer, cuando subí el link de la reunión, les subí también un pequeño flyer donde hay diapositivas explicando muy brevemente la parte conceptual de los impuestos, que un poco ahondamos más exhaustivamente por ahí con ejemplos el día viernes, ¿no? Y como decía anteriormente, arranco de atrás para adelante, de la última parte de la clase del viernes para el inicio. La parte de impuestos en sí, no voy a tomar el examen cómo se liquida ingresos brutos, eso quédense tranquilos, ni tampoco una liquidación de IVA, ni de ganancias, ni de bienes personales. Eso lo dejo para impuestos. O para los cursos de posgrado de impuestos que vamos a arrancar por ahí a partir de mayo, por la duda, si alguien está trabajando en impuestos y le interesa, vamos a empezar en la facultad a dar algún apoyo impositivo en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Como decía hoy cuando arranqué, es importante entender la relación y cómo los documentos comerciales de una simple factura, de una simple orden de pago, pueden nacer diversas obligaciones y diversos análisis, entre ellos el contable y como obligación la impositiva. Vimos que de una factura de venta, por ejemplo, siendo responsables inscripto y ya entendiendo que una factura, que un responsable inscripto emite una factura a otro responsable inscripto, esa factura A, como característica esencial, tiene que está el IVA discriminado, ¿no? Tengo que exponer, por un lado, el monto neto, el ingreso neto, del valor neto, mejor dicho, el IVA, que suele ser al 21%, salvo alguna excepción que admite la ley de IVA, con alícuota incrementada o con alícuota disminuida, y el monto total, que en definitiva es el neto más el IVA. Ahora, de esa factura, esos tres componentes, tenemos que dividirlo por partes, ¿no? La primera parte es el monto neto, y del monto neto va a surgir la base imponible de ingresos brutos, precisamente, que es lo que explicábamos el viernes, que es un impuesto distorsivo, poco amigable, sobre la facturación en sí que se da, y precisamente sobre la facturación neta de IVA. Para el IVA existe la liquidación, valga la redundancia, de IVA, que se liquida mes vencido, igual que ingresos brutos. Y el monto total facturado es lo que en definitiva voy a cobrar, es decir, lo que le va a ingresar a la empresa. Pero cuando le ingresa ese dinero a la empresa tiene que hacer esta discriminación entre lo que es monto neto y lo que es IVA. Porque lo que es IVA lo va a tener que depositar. Como vimos el viernes, el IVA de las ventas se denomina débito fiscal y es lo que se va a depositar al fisco, mientras que el IVA de las compras, cuando nos dan una factura A, que está hecha de igual manera, pero es una factura de compra, ese IVA es crédito fiscal y es un crédito para la empresa. Con lo cual, el IVA habíamos visto a grandes rasgos que se determina siendo débito fiscal menos crédito fiscal, y ahí, si el débito es mayor, los débitos son mayores, tengo que hacer un depósito al fisco, es decir, a la FIP, mensualmente. Esto como para rememorar un poco y que entiendan un poco la operatoria
impositiva que se da sobre todo las facturas, ¿no? En el caso de ser una factura B, vimos que un responsable inscripto puede emitir dos tipos de factura, A o B. Las facturas A la emite a otro responsable inscripto, las facturas B la emite un responsable inscripto a un consumidor final, un monotributista o un IVA exento. Las facturas B, como vimos también, tienen el IVA, pero lo tienen implícito. Porque si ustedes habrán visto la estructura de una factura B, van a ver solamente el total facturado, sin la discriminación del IVA. Pero lo que no quiere decir que no tenga IVA, sino que está el IVA y yo como empresa emisora de esa factura lo tengo que declarar también. No lo voy a ver discriminado. Profe, ¿tengo una consulta? Sí. Cuando, por ejemplo, no sé, el supermercado te hace, que claramente es responsable inscripto, te hace un ticket y arriba en vez de A o B dice X. ¿Qué sería eso? El ticket, ese ticket X es no válido como factura, precisamente. Es un comprobante de pago, en definitiva. Ese ticket, el ticket A o B, cumple la misma función que la factura. Pero en el caso de que te den un ticket X, precisamente hay una leyenda que va a decir no válido como factura. Quiere decir que es un comprobante de la compra por ser consumidor final. Si fuera responsable inscripto y vas a un supermercado, te deberían hacer ticket A, para que tomes el crédito fiscal ahí. Lo que es importante destacar es cuando yo acabo de decir que las facturas B, y la emite, o sea, el emisor, el vendedor, toma ese IVA y lo debe declarar. Ahora bien, el comprador, cuando a mí me hacen una factura B, yo no puedo tomar ese IVA. Ese es un detalle, digamos, a tener en cuenta. Yo no tengo que tomar ese IVA como comprador, pero sí como vendedor lo tengo que declarar. Y en el ticket, perdón, en el ticket que es no válido como factura, ¿el vendedor también lo toma ese IVA? Aunque no sea factura B. Es que el vendedor precisamente lo que va a querer es omitir, el vendedor lo va a tener que tomar, lo va a tener que tomar con una B en su declaración jurada. En teoría sí. Claro, porque no está el IVA discriminado, pero tomarlo lo va a tener que tomar por ser responsable inscripto y haber emitido y haber hecho una venta en sí, ¿no? Recordemos que el IVA, el hecho imponible del IVA, se da precisamente con la entrega o con la facturación. Si hubo facturación, llámese por controlador fiscal, por ejemplo, el ticket, o una factura electrónica o manual, ya el hecho imponible del IVA se generó. El hecho imponible es lo que le da nacimiento a la obligación de tributar el IVA, en este caso, ¿no? O de tributar ingresos brutos, ganancias, bienes personales, etc. Hay alguien que está levantando la mano. Tomás Palavera. Sí, una consulta. Por ejemplo, tenemos una factura que nosotros hacemos por 121, una factura B, donde los 21 ya son IVA básicamente. ¿La alícuota de ingresos brutos va sobre los 121 o sobre los 100? No, ahí te que tomar el neto, igualmente. Ok, o sea, le tenemos que restar el IVA, digamos. Exacto. Listo, Exacto. gracias. Ingresos brutos es por la base imponible neta de IVA. Sí, entendía, pero no sabía cómo se hacía cuando ya estaba implícito. Claro, ahí, por ejemplo, si usamos un poco la cuestión tributaria, o sea, la doble imposición, precisamente lo que se quiere evitar es la doble imposición, vos para el IVA ya tenés un impuesto, que es el impuesto al valor agregado. En cambio, para ingresos brutos vos declarás por la base imponible. Por eso tenés que detraer el IVA ahí, porque ya el IVA lo vas a declarar en la correspondiente declaración jurada, ¿no? Claro. Si no estarías duplicando lo que pagarías por IVA y por ingreso bruto en el mismo monto. Claro. Más allá de que, a ver, comentario nada más, hoy en el país hay mucha doble imposición, incluso triple imposición. Por ejemplo, tenemos bienes personales, que es un impuesto al patrimonio, tenemos el impuesto inmobiliario, el inmueble, para una persona humana o para una empresa, es patrimonio, es un inmueble. Lo vimos cuando arrancamos la materia. El inmueble es un activo, es parte del patrimonio de la empresa o de una persona humana, ¿no? Y por el inmueble, aquel por ahí que es titular de un inmueble o está viviendo solo, sabe que se abona el impuesto inmobiliario. Y además, si supera ciertos parámetros, también se abona bienes personales.
Y además, si superan también ciertos parámetros excepcionales, como sucedió el año pasado con este aporte solidario, llamado en la jerga por ahí impuesto a la riqueza, era triple imposición, porque por el mismo inmueble uno abonaba bienes personales, impuesto inmobiliario y aporte solidario, por un mismo inmueble, ¿no? Entonces, ahí está la triple imposición, que por ahí que es el debate entre las doctrinas llámese a las opiniones, digamos, de los expertos, de los especialistas en el tema, y la jurisprudencia o los fallos, que es lo que dictamina la Corte o el tribunal. Cuando hay una disociación ahí, un gris, lo que suele producir es que el contribuyente va al tribunal fiscal o a algún tribunal penal, económico, por ejemplo, o alguna cámara de apelación, y surgen lo que se llaman fallos. O sea, la Corte evalúa lo que plantea el contribuyente, evalúa las normativas, y el juez dictamina y dice, esto yo voy a fallar a favor del contribuyente, voy a pronunciar a favor del contribuyente o a favor del fisco. Y ahí se produce lo que se conoce como fallos o pronunciamiento. Cuando ustedes escuchan o van a escuchar por ahí que la Corte falló a favor de... hace poco hubo un fallo muy, muy resonante con una famosa estación de servicio. Falló a favor de esta estación de servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el juez le dio la razón a ese contribuyente que apeló cierta medida o cierto dictamen del fisco. Lo que no quiere decir es que sea válido para todos. Cuando vean el impuesto le van a decir, si usted se quiere amparar en un fallo, puede hacerlo. Pero lo que no puede decir es, yo aplico esto porque la Corte falló a favor de esta estación de servicio en aquel momento. No, ahí la respuesta va a ser, vaya a la Corte y que fallen a su nombre. Y ahí sí puede aplicar lo que aplicó en ese momento esa empresa. El fallo es como un antecedente para basarse, sino no es nada más que eso. Pero la suma de antecedentes hace, por ejemplo, al cambio de una medida que ha producido eso en muchas ocasiones. Pero bueno, eso es simplemente un comentario. Volviendo a lo que nos atrae, que es el tema de documentos comerciales, vimos entonces las funcionalidades de la factura, vimos lo que es una orden de pago, lo que es un remito, lo que es una orden de compra, la funcionalidad de un ticket, que se asemeja mucho a la factura. ¿Qué más vimos? A ver, la cuenta corriente comercial del cliente y o del proveedor, que dijimos que esa cuenta corriente comercial es como un resumen mensual, usualmente, en donde se anotan todos los movimientos y operaciones que se hicieron con la otra parte. Es decir, tengo el comprador A y el proveedor B. Entonces, el proveedor del comprador va a tener su estado de cuenta corriente y el comprador del proveedor también. Debería coincidir con signos contrarios, claramente, porque no es lo mismo cuando yo hago un pago, para la otra parte es un cobro. Entonces, eso se concilia o se suele conciliar a veces cuando hay alguna duda en las operaciones del mes, y ahí, digamos, tenemos asentado todas las operaciones, valga la redundancia, que se hicieron con la otra parte. Esto es importante y es interesante porque genera información de gestión y va a generar también al corte que hace la contabilidad para la confección de los estados contables respectivos, ¿no? Vamos a tener ahí el estado de cuenta de cada cliente o de cada proveedor. Y ahí vamos a determinar, por ejemplo, con un corte dado, qué es un ingreso, o sea, un resultado, y qué es un crédito. Por ejemplo, en el caso que estemos hablando de un cliente. Y en el caso que estemos hablando de un proveedor, que es una deuda comercial o que es un gasto. Eso lo vamos a ver con más profundidad ya dentro de poco, cuando veamos precisamente análisis de cuentas. Que hoy vamos a arrancar con una breve introducción de lo que es la siguiente unidad, que es usuarios, información contable, contabilidad patrimonial, de gestión y precisamente lo que son las cuentas contables. Pero tenemos que ver antes y terminar de redondear la cuestión de los documentos comerciales, ¿no? Para eso yo les subí la otra vez y les dejé también en fotocopiadora 2 ejercicios adicionales
sumados a los 3 o 4 creo que hay en la guía. La idea es arrancar por esos ejercicios. Por ahí vemos uno de los adicionales y vemos 2 de la guía para ver la cuestión práctica de este tema y después poder pasar al siguiente, ¿no? Vamos a tratar de ir por ahí a paso lento pero firme. Sí, lo que les digo es que seguramente a partir de la semana que viene vamos a empezar a ajustar el tema porque vamos a empezar a entrar ya en cuentas y análisis de cuentas, entonces ahí ya nos adentramos en la contabilidad pura y exclusiva que vamos a ver que va a dar origen después a las variaciones y ecuación contable básica y dinámica, que son los temas hasta el primer parcial, ¿no? Con lo cual, como dicen muchos de ustedes, por ahí a partir de la semana se va a empezar a picar, como dice. Entonces esta semana la idea es asentar los conocimientos sobre documentos comerciales en primer lugar y después con lo que veamos de información contable. Bien, ¿alguna duda quedó de documentos comerciales en cuanto al concepto o la utilización de ellos? Hay un apuntecito que está bastante claro, ese apunte que está en el aula virtual, precisamente de documentos comerciales, que de la cátedra, por eso lo pudimos subir, lo armamos entre todos los docentes y es bastante interesante porque está todos los documentos que vamos a ver, con algunos ejemplos que por ahí están medios borrosos de la antigüedad que tienen, y es por eso que también subí algunos ejemplos aparte en el aula virtual para que lo puedan ver. Pero la teoría en sí está bastante clara ahí. Y sería interesante que lo vayan leyendo. Más que nada para el parcial y para entender todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? La idea de las clases, tanto virtuales como sobre todo las presenciales, es apuntar en sí a un entendimiento más práctico y más conceptual, bueno, claramente con ejercitación, queda por ahí recitar un apunte. Entonces, la idea, y le va a ocurrir en el resto de las materias seguramente, que el docente le va a dar una bibliografía y el alumno sí va a estar obligado implícitamente a leerla, además del tema de las clases y estar y entender y consultar, etcétera, cuestiones prácticas en la clase y conceptuales. Antes de que se me vaya de la órbita, como se me fue el viernes, que lo iba a decir y después se pasó la hora, le voy a recomendar un libro para el tema que vamos a arrancar hoy y vamos a seguir en las próximas 2 clases, es decir, el viernes y el otro lunes, referido a cuentas y análisis de cuentas, que lo tengo acá. Es el libro de Hugo Sasso. Es un libro muy famoso para la parte contable en sí, que se llama Las cuentas y sus análisis, de Hugo Sasso. Por ahí alguno que estudió contabilidad anteriormente lo ha oído hablar. Tanto los libros de Sasso como los libros de Viegas o de Fowler Newton son considerados como los más preponderantes de la materia, con lo cual es muy interesante este libro para reforzar lo que podamos tener en el libro de Simaro, lo que podamos ver aparte como un adicional bibliográfico por parte de la cátedra e incluso también de las clases, ¿no? Y es un libro también que les va a servir a todos ustedes para el resto de la carrera, cuando vean contabilidad 1 sobre todo, la 2, etc. Así que el libro de Sasso lo consiguen en internet, se puede descargar, si no, incluso está en biblioteca de la facultad, tanto en la biblioteca digital como en la biblioteca física al lado de sala de profesores, ahí también lo tienen. Las cuentas y sus análisis de Hugo Sasso. Hugo Sasso con S y doble S en el medio. Ahí lo escribo igual en el chat. Acá está el chat. Hugo Sasso, así. Bien. Dicho esto, pasemos para arrancar con bastante leve, digamos, el ejercicio número 6 que tenemos en la guía de trabajos prácticos de documentos comerciales, ¿verdad? Y este ejercicio número 6 se denomina comprobantes usuales. Acá lo que nos van a dar es una serie de acciones, o de hechos económicos, mejor dicho,
los que van a estar respaldados por documentos comerciales, precisamente, que tenemos nosotros indicar cuál es el nombre del comprobante que respalda ese hecho económico. Tenemos una serie de hechos económicos. Nosotros tenemos que decir qué documento comercial respalda esa operación y en cuanto a si lo respalda el duplicado, el original o el triplicado, por ejemplo, y si hay más de uno por ahí. Por eso la idea es hacerlo entre todos también, para entender e ir viendo cada hecho particular. Bueno, el primer hecho económico que sucede en el ejercicio 6 es el depósito de cheques en bancos. Esto, alguien que lo hizo o ahora lo hacemos entre todos, ¿qué comprobante respaldaría este depósito de cheques en bancos? El depósito, el efectivo. Es una acción esa. ¿Qué comprobante respalda? ¿Un recibo? Nota de débito. ¿Valores a depositar? No. Estamos hablando de documentos comerciales, no de cuentas. Un recibo de depósito. Es un recibo. Recibo. Cheque. ¿Qué hacía? Comprobante de depósito, ¿no? Nota de crédito. Nota de crédito. Un cheque. ¿Nota de crédito de qué tipo? Bancaria. Bancaria. Ah, ahora sí. Bien. Un La comprobante respuesta bancario. correcta es precisamente nota de crédito bancaria o boleta de depósito, ¿verdad? Y precisamente repasando, también sirve este ejercicio para ir repasando lo que fuimos viendo en la clase del viernes. Nosotros dijimos que cuando vamos al banco a depositar efectivo, cheque, lo que sea, pero algo que incremente el valor en mi cuenta bancaria, dijimos que cuenta bancaria, puede haber una caja de ahorro o cuenta corriente. Cuando nosotros aumentábamos el valor de esa cuenta, el banco nos otorgaba un comprobante, precisamente, ¿no? Y ese comprobante es la nota de crédito bancaria o la boleta de depósito. Cuando el banco, cuando nosotros, digamos, cuando el banco nos cobra comisiones o nos cobra algo que hace disminuir en valor monetario lo que hay en esa cuenta bancaria, también nos entrega un comprobante. ¿Y ese comprobante cómo se llama? Una nota de débito. Nota de débito bancario. Hay un Débito bancario. ahí, si lo pueden apagar. Nota de débito bancaria. Es muy importante y no es de hincha, que les preguntaba recién, nota de crédito de qué tipo. Porque recordemos que, lo decía el viernes, no es lo mismo una nota de crédito comercial que una nota de crédito bancaria. ¿Cuáles eran las características de una nota de crédito comercial? A ver. Que se hacía sobre una factura. ¿No? Se puede hacer sobre una factura, sí, pero ¿qué? Una nota de crédito era lo que anulaba una factura que estaba mal hecha, por ejemplo, que se le cobraba además al cliente. Claro. Y le quedaba como plataforma. Bien, estamos hablando de una operación comercial precisamente. Operación comercial es compra-venta. Yo vendí, hice una factura, facturé de más, facturé mal, a una nota de crédito comercial. Esto que estamos viendo es operación bancaria. O dicho de otra manera también, operaciones de cobros y pagos, de aumento o disminución de cuentas bancarias. Con lo cual, lo que significa una nota de crédito bancaria difiere de lo que significa una nota de crédito comercial. Por un lado, la nota de crédito comercial, como dijeron bien ustedes, va a intervenir sobre una factura o sobre, mejor dicho, la actividad comercial del ente. En cambio, la nota de crédito bancaria va a intervenir cuando nosotros como entidad o como personas humanas vayamos al banco a aumentar los valores que tenemos en nuestra cuenta, que puede ser una cuenta corriente o puede ser una cuenta caja de ahorro. Ahora bien, repasando un poco estos tipos de cuenta y su vinculación con, por ejemplo, tenemos en el primer caso los cheques, ¿no? La ley de cheque, que vimos estas operatorias con cheque también el viernes. ¿Qué tipo de cuenta se estaría tratando acá? Una cuenta corriente. Una cuenta corriente. Dijimos que la cuenta corriente como característica esencial que tiene, entre una de ellas,
es que se abre precisamente para la operatoria de cheque. Yo no puedo operar con una caja de ahorro y tener una chequera, por ejemplo. Con lo cual, el cheque se asimila o se relaciona con la cuenta corriente bancaria. Bien, vamos al 2, que dice cobranza de facturas a clientes. ¿Qué comprobantes? ¿Recibo? Recibo, bien. ¿Qué tipo de recibo? Duplicado. Duplicado, muy bien. ¿Por qué? Porque dijimos que según el caso acá, nos dice que nosotros le cobramos facturas a cliente. Quiere decir que nosotros vamos a hacer ese recibo, porque somos los que cobramos. Y el recibo es cuando hay precisamente un pago. Lo hace el que recibe el pago. Y el que recibe el pago emite el duplicado, y la otra parte, que es la pagadora, va a tener el original. Y ahí hicimos una aclaración más general todavía aún, y que dijimos que el que emite, siempre el comprobante va a tener el duplicado, mientras que el que paga o recibe ese comprobante duplicado, recibe esa mercadería, en el caso del comprador, va a tener el original. Y en el caso de haber triplicado, lo va a tener también el comprador, a efectos fiscales o a fines fiscales. Bien, el punto 3. Profe, pregunta, ¿el 2 también podría ser ticket? ¿También? O sea, recibo y ticket. No, porque ahí te está diciendo que ya hizo la factura, cobranza de factura. En todo caso debería haber dicho cobranza de ticket, pero no es el caso. No, O sea, okay. la factura y el ticket van, digamos, en paralelo. Lo que pasa es que acá en este caso tan preciso es una factura. No tiene un controlador fiscal, por ejemplo. Claro. Hacer el ticket. Ok. Listo. Punto 3. Devolución de mercaderías a proveedores. Nota de Nota de crédito. Original. A ver, uno dice nota Podría ser remito. Original. Nota de crédito. Nota de crédito. Comercial. Remito. Nota de crédito originales para mí. nota de ¿Puede crédito, ser remito, profe? remito. Hay un nota de débito también, puede ser, ¿no? ¿Escuché mal? Nota de crédito. Nota de crédito comercial. Original. Todos dicen nota de crédito. Bien. Repasemos un poco el hecho económico. Devolución de mercaderías a proveedores. Bien. Como el ejemplo que Proveedor, pero que dice nos vende mercaderías. Nosotros nos damos cuenta de que esas mercaderías, por ejemplo, están vencidas o están falladas. No se las devuelve el proveedor. Cuando nos entregó la mercadería, nos vendió la mercadería, ¿qué nos dio? Un remito y la factura. La factura. Un remito puede ser. No dice que las transporta, porque la realidad la mercadería la puedo haber comprado al local yo y no me da remito. Claro. Con lo cual, sí nos dio una factura, eso seguro. ¿Una factura de qué tipo? Ah. Original. Original. Original porque somos los compradores nosotros aquí. Con lo cual, si hubo después una devolución, el proveedor, ¿qué nos dio entonces? Una nota de crédito. ¿Crédito de qué tipo? Comercial. Original. Original, comercial. Original comercial. Comercial, original. Bien. Bien, ¿se entendió, no? La secuencia, digamos. Cargo de intereses a clientes por atraso en sus pagos. Una nota de La nota de débito. Nota de débito comercial. ¿De Duplicado. qué tipo? Comercial, original. Duplicado. Bien. Porque quienes les cobran los cargos de interés a nuestros clientes somos nosotros, ¿no? Bien. Envío de mercaderías a un cliente. Remito. Duplicado. Remito. Por Duplicado. duplicado nos quedamos con el duplicado. Bien, ahí tranquilamente podemos aclarar, podemos decir remito duplicado para el que envía, o sea, para el vendedor, original para el cliente y triplicado para el que transporta esa mercadería, ¿no? Sí. Pago del alquiler del mes. recibo. Recibo original. Bien, Recibo recibo original de pago.
Recibo original. El que paga somos nosotros. Pago del alquiler mensual, ¿no? Recuerden que el recibo respalda el pago o el cobro, ¿no? Del otro lado. Es un documento que respalda precisamente un cobro o un pago, no la ejecución de una actividad en sí. Para eso está la factura, la nota de débito, nota de crédito, o incluso el remito también. Bien. Recibido un pedido de mercadería por parte de un cliente. Orden de compra, original. Orden de compra. Factura. Es una orden de compra. Recibido un pedido. Remito original. Nada, solo recibió. Remito Original. ¿No es una nota de pedido, profe? Nota de pedido. Por ahí dice remito duplicado. Este es el mismo caso que el punto 5. Nada más que la otra parte. Uno envía mercadería a un cliente y la otra recibe. Recibo un pedido de mercadería por parte de un cliente. ¿Es remito? ¿De qué tipo? ¿Duplicado? Original. Original. No, recibido de un pedido. Original. Ahí no está. No, triplicado. No, pero el triplicado para transportistas. Es que no entiendo poner a quién se refiere. Pero por eso, tómense su tiempo. Tienen la guía a mano todos, creo, si no la tienen online. Recibimos un pedido de mercadería por parte de un cliente. Perdón, pedido, dice. Pedido. Por eso es. Bien. Es una orden de compra. Claro, es una nota de Profe, pedido. ¿no es una nota de compra? Yo por el tema del pedido había dicho. ¿Están de acuerdo? Una orden. Mira. Debatamos virtualmente. Y porque si es pedido, cuando haces un pedido es una orden de compra. Cuando no está entregada, no dice que está entregada. ¿Es una orden de pedido? Si es un pedido. Es una orden de compras. Es un pedido y no es una entrega, exactamente. Es una orden de compra. Exactamente. Bien al principio. Es una orden de compra. Bien. Cargo realizado por el banco por provisión de chequeras. Quiere decir que cargo del banco, o sea, el banco nos cobra por darnos las chequeras. Nota de débito. Nota de débito bancaria, exactamente, bien. Pago de la factura de luz. Recibo original. Recibo. Y el que quería agregar también, podría decir también la factura original de la luz, ¿no? Claro. Los clientes, en este caso, de Edenor. Cobranza de un servicio técnico prestado por la empresa. Recibo triplicado. Factura, dicen. Si es la cobranza en sí, es el recibo. Recibo duplicado. Recuerden que el recibo es con el pago, con el cobro, y la factura es con la actividad. Acuérdense el viernes que hicimos una división entre lo que es operaciones de cobros y pagos y lo que son las operaciones económicas o de actividad comercial. Un micrófono está activo. Ahí está. Es un recibo duplicado porque la cobranza la efectuamos nosotros, ¿no? Bien. Venta de mercadería en cuenta corriente. Una palabra que la vamos a escuchar durante toda la vida contable. No solamente en esta materia. ¿Factura duplicada? Factura duplicada, exactamente. Muy bien. ¿Está todo de acuerdo? ¿O alguna objeción? Bien, factura duplicada. Ahora, venta de mercadería en cuenta corriente. ¿Alguien sabe lo que es ese hecho? No, ni idea. ¿Explica? No es cuando cuando te lo pagan después, digamos. Claro. Como que abren una cuenta y te lo pagan más tarde. Esto, yendo o adelantándonos a una parte del análisis de cuenta que vamos a ver, es un crédito, en definitiva. Es un pago diferido, exactamente. Como el fiado al almacenero. Incluso, precisamente dijeron pago diferido, bueno, yo también lo repetí, pero incluso puede estar vinculado, no dije está, puede estar vinculado con el medio de pago que sea un cheque de pago diferido, también.
puede ser que esté vinculado a un cheque de pago diferido como medio de pago, ¿no? Recordemos que el cheque es un medio de pago, una orden de pago librada contra un banco, ¿no? Más allá de los tipos de cheque común o de pago diferido que se utiliza como instrumento de crédito, o bien las formas de emisión al portador, cruzado, etcétera, ¿no? Bien. Entonces quedamos que es, en este caso, venta de mercadería en cuenta corriente comercial es una factura duplicada. Compras al contado de artículos de limpieza. Factura original. Factura original. Y miren acá qué interesante que tenemos el 11 y el 12, o con la anterior, la operación anterior, venta en cuenta corriente y compra al contado. Si le cambiáramos el venta de mercadería en cuenta corriente y fuera una compra en cuenta corriente, el efecto es al revés, pero en definitiva el procedimiento de cuenta corriente es a plazo, ¿no? Con lo cual, esos son momentos. Si lo queremos trasladar, por ejemplo, a una compra en cuenta corriente y compra al contado, son momentos que se dan, que precisamente tienen que ver con el pago. La compra en cuenta corriente implica que yo voy a diferir el pago a 30, 60, 90 días, y la compra al contado significa que yo la pagué en el momento, que yo me llevé los artículos y los pagué en el momento. Básicamente, lo que es la cuenta corriente, hablando en términos por ahí financieros, es lo que ustedes, por ejemplo, pagan en cuotas, compran un celular en 12 cuotas, ahí lo que están haciendo es financiar esa compra, ¿no? Comercialmente se denomina en cuenta corriente. Financieramente, precisamente, valga la redundancia, es financiar esa compra o ese pago. Bien, pago de sueldos al personal. Recibo de sueldo duplicado. Recibo de sueldo, ¿de qué tipo? Firmado por el empleado. Duplicado, porque ¿Duplicado para quién? Para la empresa. Para la empresa, Muy bien. Bien. Envío a los clientes información sobre el estado de su cuenta corriente. Resumen de cuenta. Resumen de cuenta, estado de cuenta corriente, y un tercer nombre que van a escuchar en algunos libros o en algunas empresas también, si ustedes están trabajando en la parte de cobros, es circularización de proveedores o circularización de clientes. Ese es otro sinónimo que se le da al estado de cuenta corriente, o como bien dijeron, resumen de cuenta del proveedor o del cliente, ¿no? Circularización. ¿Circularización de qué, profe? Perdón. Circularización de proveedores, si se trata de ellos, o circularización de clientes, si estamos hablando de un estado de cuenta corriente que tenemos con un cliente de la empresa, ¿verdad? Pago del impuesto al valor agregado. Pago del IVA. Recibo original. Voy a hilar fino acá porque es un documento que lo mencioné el viernes. ¿Factura A? Es una factura. Puede ser un BEP. Un volante electrónico. ¿Quién lo dijo? Acá yo. Un BEP, muy bien. El volante electrónico de pago lo había definido que vino a reemplazar de alguna manera lo que en los 90, cuando no existía mucho la tecnología, lo hacía el pagaré. Que si bien existe, les comentaba que en el Estado, sobre todo, operaciones con el Estado, existe el pagaré aún y se suelen hacer, y por ahí, en forma privada interna, entre dos partes, por ahí hay un que otro pagaré rondando. Lo que suele hacerse para el pago de impuestos, sobre todo, es este volante electrónico de pago. Y este volante electrónico de pago se realiza precisamente en el caso del IVA o en el caso de cualquier impuesto, cuando uno presenta la declaración jurada que le dio a pagar, automáticamente uno tiene para imprimir, o sea, el fisco en la página, lo que brinda es el recibo, el acuse de presentación de esa declaración jurada y el volante o la opción de efectuar, de generar ese volante electrónico de pago, ese BEP, ¿no? Y cuando yo lo genero, que se hace muy, muy sencillamente, cumpliendo 2 o 3 pasos que te va llevando al mismo sistema, como último paso tenemos que seleccionar el sistema de pago que tenemos en forma bancaria. Estos sistemas de pagos
rondan en tres, digamos. Uno es la Red Link, otro es Pago Mis Cuentas y otro es Interbanking. Son sistemas de pagos. El más habitual en las empresas es Interbanking. Y el más habitual en las personas humanas suele ser Pago Mis Cuentas. Y después también Red Link. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, entre Red Link y Pago Mis Cuentas? Red Link es el sistema de pagos que tienen los bancos estatales. Por ejemplo, el Banco Ciudad, el Banco Provincia, el Banco Nación, suelen tener Red Link como sistema de pago. Así que si ustedes por ahí tienen una cuenta bancaria en el Banco Provincia y tienen que pagar un BEP y lo tienen que generar, lo que tienen que seleccionar ahí es el sistema de Red Link o Banco Ciudad, etcétera, ¿no? Ahora si tienen, por ejemplo, el Banco Galicia o el Banco Santander o el HSBC, el sistema que manejan es el Pago Mis Cuentas. Con lo cual es el sistema que está asociado a la cuenta, ¿no? Con lo cual ahí uno, cuando entra a la cuenta bancaria, puede pagarlo entrando a la cuenta bancaria directo o bien a la página de Pago Mis Cuentas con los datos del banco, ve el BEP generado ahí y lo paga con el dinero que tiene en cuenta. Con lo cual, cuando se paga el IVA, por eso dice pago del IVA y no presentación y pago del IVA. Porque si dijera presentación y pago, por la presentación está el acuse o el comprobante de presentación, que sería algo así como un recibo, pero se denomina más técnicamente comprobante electrónico de presentación. Y por el pago tenemos esta generación del BEP, ¿no? Bien. Informe del banco sobre los movimientos de nuestra cuenta corriente. Resumen de cuentas o extracto. Extracto bancario, ¿no? Que vimos ahí, que se compone de los débitos y créditos que se producen en el mes, o en el año, o en el trimestre, según el corte que haga ese extracto, en donde nos vamos a encontrar, por un lado, tenemos la fecha del movimiento, el concepto, si es un débito, si es un crédito, y el saldo parcial que va generando ese movimiento, ¿no? Y dijimos que débito para el banco es cuando a nosotros nos cobran, es decir, vamos a ver como menos dinero en nuestra cuenta, un débito bancario, y un acreditamiento o un crédito es cuando a nosotros nos ingresa dinero a la cuenta. Eso para el banco es un crédito y y cuando nos cobran algo, o pagamos, mejor dicho, algo, es un débito. Cuestión diferente en la parte del ente privada, que dijimos que ahí lo iban a ver en contabilidad 1, cuando va la conciliación bancaria entre el libro banco de la empresa y el extracto, y iban a cruzar precisamente estos movimientos con las partidas conciliatorias, etcétera, ¿no? Pero no es tema por el momento de eso, es tema de contabilidad 1 después. Bien. Envío a potencial cliente la cotización de un servicio. A ver, ¿Presupuesto? Presupuesto. Muy bien, presupuesto, exactamente. Pedido a nuestros almacenes mercaderías para despachar. ¿Nota de compra? Remito. Hay una palabra, una frase clave ahí, que es nuestros almacenes. Es nuestro stock, ¿no? No sería nuestro stock. Exacto. Eso. Y después lo vas a despachar es un remito. ¿O no? Sí, pero estamos hablando de esa situación. ¿Orden de pedido? Orden de pedido, exactamente. Orden de pedido es interno el tema acá. O sea, es un pedido a nuestro almacén de productos terminados. ¿Queda original o queda duplicado eso? Orden de pedido, simplemente porque queda interna. No hay duplicado original, porque está dentro de la empresa, en este caso. Bien. El punto 16, perdón, me había perdido. El punto 16. Cerré la guía, ahí me lo lees, por favor. Extracto bancario. Extracto bancario. Extracto bancario. Listo, gracias. Bien. Perdón, profe, el punto 17, ¿qué dijo que era? El punto 17 es el último, ¿verdad? El anterior. Presupuesto. Presupuesto. Muchas gracias. Cuando le dicen cotización, es presupuesto, ¿no? O es lo que uno pide, por ejemplo, al seguro, se llama cotización. El seguro, en definitiva, nos envía un presupuesto. Bien, vamos al ejercicio 7. Seguimos con la práctica y con el debate. Acá es básicamente un poco de lo mismo, pero nos vamos a encontrar
con otro tipo de comprobante, incluso en algunos casos con varios comprobantes. Entonces hay que indicar qué comprobantes deben respaldar los siguientes hechos económicos también, pero acá es como que se va un poco complejizando el asunto, ¿no? Por ejemplo, en el primero dice constitución de una sociedad con un capital X, 100.000 pesos, que se aporta en efectivo. Estatuto. Estatuto, muy bien. Estatuto o contrato social, que es, como dijimos en otras palabras, el DNI de una sociedad cuando se constituye, precisamente. Depósito en el Banco Robles del 60% del efectivo. Nota de crédito bancaria. Muy bien. Nota de crédito bancario o boleta de depósito. Muy bien. Compra de mercaderías por 60.000 pesos. Se paga la mitad en efectivo y el resto con cheque a cargo del Banco Robles. Recibo de pago original. Acá tenemos varios. Separemos los términos. Compra de mercaderías por 60.000 pesos es una factura. ¿Eso qué queda de mercadería? ¿Factura? Ahí tenemos una factura, o con una compra, ¿verdad? Original. Bien, una factura original. Un recibo de pago original. Todavía no llegamos a la segunda parte. Esta parte, siempre cuando tiene varias sorpresas, el ejercicio como este, que tiene 3, básicamente, tenemos que subdividir. Vamos a analizar por parte. Lo primero que nos dice es compró mercadería por 60.000 pesos. Bien. Por ese hecho, ¿qué nos dan? Una factura original. Se paga la mitad en efectivo. ¿Qué nos dan? Recibo. Recibo de pago original. Un recibo original. Bien. Y el resto se paga con un cheque a cargo del Banco Robles. ¿Qué documento está vinculado? Ahí. ¿Valores a depositar? No. ¿No? Un cheque de crédito bancario. Recibo original. También un recibo original. Un cheque. No, un cheque. Un cheque. Claro, no se mareen con lo que dice el cheque. O sea, ustedes tienen que analizar qué documentos comerciales o qué documentos están vinculados en esta operación. Por la compra de mercaderías por 60.000 pesos, por el valor que fuera, tenemos la factura, porque hay una compra, hay una actividad comercial. Tenemos la factura original. Bien, si dijera que se envía esa mercadería, también tendríamos un remito original. O se recibe. Se paga la mitad en efectivo. Por ese pago en efectivo nos darán un recibo. El banco, la otra parte, el proveedor, tiene que respaldar, tiene que documentar ese hecho de pago con un recibo, seguro para él el duplicado, para mí el original, y yo tengo que documentar también la contabilidad como prueba, y ahí entran en juego las tres funciones del documento comercial que pagué. Entonces ahí me dan el recibo, a mí original. Y el resto con cheque, dice. O sea, ¿cuál es el documento? El cheque. No hay otra, digamos, ahí. Ojo que no los confunda eso. El resto claramente es un pago diferido, un crédito, ¿no? Si el cheque vence en 30 días, por ejemplo. Con lo cual, ahí básicamente, en otras palabras, se compró mercadería, la mitad o el 50% se pagó en efectivo y el resto fue en cuenta corriente. En otras palabras, ¿no? Para que entiendan la operatoria. Pero cuando reciben el cheque, ¿no te tienen que dar un recibo de que lo recibieron? O sea, que lo tienen ellos. Te pueden dar o no un recibo, porque en realidad, si ellos te quieren discutir, el pago no está hecho. Es un cheque, cuando vos cobrás el cheque a los 30 días, ahí recién el pago se ejecuta y se carga como pago realizado. Mientras tanto, es un instrumento de crédito. En este caso. Bien. Compra de un escritorio y 2 sillones por 5.000 pesos pagados en efectivo. Una factura original y recibo original. Y recibo original, exactamente. ¿Quién se anima a decirme contablemente qué es lo que compró? Una compra mobiliaria.
Un bien de uso. Un bien de uso. Muy bien. Ya vamos ahí, pero es un poco para tantear la cuestión. Bien, compra de una PC, ya mucho no se usa, 85.000 pesos en cuenta corriente comercial. Factura original y cheque. Factura original y cheque, exactamente. Por lo dicho anteriormente, ¿no? Que el cheque es el medio de pago y se suele ligar a la operación en cuenta corriente. Bien. Se venden la mitad de las mercaderías en 50.000 pesos. Se cobran 30.000 pesos al contado, en efectivo, y el saldo en cuenta corriente comercial. Factura duplicada. Bien. ¿Qué más? Recibo duplicado. Bien. ¿Y qué más? Y cheque. Y cheque. Bien. Bien. Se compra papelería, lápices y otros útiles menores por 2.000 pesos en efectivo. Factura original y Recibo recibo de pago. Y recibo original. Bien. Se paga con un cheque de 10.000 pesos a cuenta del saldo adeudado por la compra de la PC y el saldo en efectivo. Después que terminemos esto, les quiero un pantallazo final con este tema. Cheque. Cheque y recibo de pago. Cheque y recibo de pago. Bien. Se paga la luz. Micrófono, por favor, a los que no. Ahí sí, el micrófono. Se paga la luz y el teléfono. Se pagan la luz y el teléfono por 5.000 pesos mediante el sistema Pago Mis Cuentas. Ahí está. BEP. ¿Qué más? Comprobante de El pago. comprobante que te da el sistema, ¿no? Bien. La factura electrónica. La boleta. La boleta electrónica. La boleta. Puede ser física o electrónica, ¿no? Se paga el alquiler del mes transcurrido por 20.000 pesos en efectivo. Este es repetición. Recibo. Exactamente, bien. Bueno, ahora vean ese ejercicio. Perdón, profe. Sí. ¿Cuál era el 8? El 8 es un cheque y un recibo. Dale, gracias. Vean el ejercicio en su integridad, es decir, del 1 al 10. Y alguien que me diga en qué concluye, una conclusión de lo que puede llegar a ver. No me diga un insulto ni nada por el estilo, sino del 1 al 10, ¿qué es lo que se está relatando acá? Los hechos económicos. Sí. Pero, ¿qué podemos ver acá? La ecuación contable. No, es algo más simple aún. Los registros. ¿Resultado? Los documentos comerciales. Registros tiene que ver con los registros. Justificación de... ¿Qué cosa? ¿Situación de qué? Los comprobantes. No, pero sacando los comprobantes. Vayamos al sentido común y a la lógica. Anónimo. Acciones, documentos que respaldan lo que ¿La hicimos. certificación de la compra? Sería como un libro. No vayamos a los documentos que ya lo vimos. Que es lo que respalda acá el hecho económico que me dijeron. Pero fíjense ustedes que el punto número 1, no en vano, es la constitución de una sociedad. El funcionamiento de la empresa. Una sociedad anónima. Básicamente es el día a día. Es un Es libro el día a diario. día que se va produciendo. Un asiento contable. ¿Cómo? Un asiento contable, ¿será? Y los asientos contables o las registraciones contables, precisamente, ¿qué es lo que se va a registrar en un asiento? Todos los movimientos. Cada punto que fuimos viendo. Lo que pasa es que nosotros hoy estamos en la etapa de reconocer los documentos comerciales que respaldan esos hechos. Pero si quisiéramos más adelante, cuando veamos registración, podemos agarrar este mismo ejercicio, incluso como recomendación a ustedes para la segunda parte, y para la primera también, cuando veamos variaciones patrimoniales, y practicarlo porque es lo que ocurre en el día a día. Yo estoy constituyendo una sociedad el día 1, con un capital de 100.000 pesos. Estoy depositando, supongamos, de ese capital, el 60% en el Banco Robles. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que abrir una cuenta bancaria antes y deposito el efectivo. Después compro mercaderías, pago en efectivo y con cheque, etcétera, modalidad de pago,
compro un escritorio y 2 sillones, compro una computadora y empiezo a vender mercaderías por 50.000 pesos, cobrando X cantidad de tal manera y el resto de esta otra manera. Compro lápices, útiles, etcétera. Pago con cheque lo que debía de la computadora, pago los servicios, pago el alquiler de la empresa, de la oficina, del depósito. Por ahí me faltaría pagar los honorarios de el que me liquida el IVA, ingresos brutos. Pero es lo que sucede, en definitiva, en una empresa. O sea, es la actividad que ocurre día a día. Nosotros estamos en el estadio de reconocer los documentos comerciales, pero después vamos a estar en reconocer las variaciones que suceden en el patrimonio a raíz de lo que va precisamente relatando los hechos económicos, lo que va pasando, ¿no? Porque la constitución de una sociedad va a provocar una variación. El depósito en un banco también de efectivo. Entonces, a eso me refiero con que vayan viendo en forma general también lo que va ocurriendo y relacionando con los temas que vamos viendo. Hoy nos toca documentos comerciales, pero cuando nos toque cuentas, por ejemplo, vamos a ver, o registración, muy por arriba les comento, van a ver que el depósito en el Banco Robles, el 60%, es nada más y nada menos que Banco Robles a caja, por ejemplo. Entonces, no quiero que aturdirlos con este asiento, ¿no? Pero sí, la idea que yo quiero transmitir acá es abstrayéndose y viéndolo con sentido común y lógica, y parándonos en el tema que vamos viendo para que lo entiendan de alguna manera el funcionamiento de cómo viene esto, ¿no? Después ahora cuando entremos, si el tiempo nos da hoy, si no el viernes, con la información contable, con el armado de estados contables, etcétera, vamos a ver para qué sirve registrar esto o reconocer los documentos comerciales. Pero en sí está bueno este ejercicio para ver precisamente cómo comienza la situación desde la Constitución hasta, por ejemplo, el pago de servicio del primer mes o el pago del alquiler del primer mes. Profe, sí. una consulta. ¿Esto sería como un libro diario? No, eso es otra cosa. El libro diario es el libro donde precisamente se efectúa la registración contable de esos hechos económicos que lo vamos a ver más para la segunda parte o por ahí antes de terminar la primera, pero no. Acá simplemente estamos reconociendo los documentos comerciales que respaldan tal hecho económico, ¿no? Bien, el punto número 8, quiero que lo hagan ustedes, y me gustaría ver, aunque sea el primer ejercicio del original, del adicional. Si lo tienen a mano, lo vemos ese, así ya arrancamos con el tema de hoy. Avísenme cuando lo podemos ver. Así lo debatimos. ¿Cuál, profe, dijiste? Perdón que se me fue la señal y no escuché. Vamos a ver el primer ejercicio del adicional, de los complementarios. El de la empresa Elementos. Bien. Lo leo brevemente. La empresa Elementos, sociedad anónima, se dedica a la fabricación y venta de calzados. Domiciliada en Moreno al 300, San Martín, quit número tal, responsable inscripto en el IVA. Una aclaración pequeña, pero importante, sobre el quit. El quit es la clave única de identificación tributaria. Y es, como dije la otra vez, el DNI, tributariamente hablando, de una persona humana o de una empresa. En una persona humana, para que lo entiendan más fácil, está dado por el número de DNI, que es lo del medio, entre los guiones, y el número anterior, que es 20 para las personas humanas masculinas, femeninas 27 y 23 suele ser para extranjeros, es lo que va a marcar precisamente el género, ¿no? Ahora lo están cambiando por la cuestión de género, pero hasta el momento está lo que es 20 o 23 y 27. Y el último numerito, después del guión final, es el número de identificación para lo cual, tributariamente hablando,
esa persona va a tener el vencimiento de una obligación determinada. Es para registrar o codificar los vencimientos de las obligaciones impositivas, previsionales o de la seguridad social. Por eso, como se habrán visto en algún momento, AFIP o Dirección General de Renta de cada jurisdicción, cuando enuncia o informa los vencimientos, lo hace por terminación de quit. Precisamente a esos fines es ese último numerito. Y en lo del medio es el documento. Ese quit va a figurar en la constancia de inscripción ante el fisco, sea provincial o nacional, AFIP, y es, como les decía, el número de identificación ante cierta entidad tributaria, ¿no? En el caso de las empresas suelen ser 2 números como posibilidad, 30 o 33. Y el último número a los mismos efectos. Y el número del medio es una codificación interna que realiza el fisco para precisamente la identificación que tiene que ver con un poco el número de inscripción, etcétera, que tiene la empresa ante IGJ o Registro Público de Comercio o bien ante el Fisco Nacional. Por eso, en este caso, esta aclaración viene porque tenemos una empresa, sociedad anónima, que el quit, como verán, es 30, 639, etcétera, 5, terminación. Y es responsable inscripta en IVA. Quiere decir que si yo, Cristian Ríos, voy a comprar como monotributista, por ejemplo, a esta empresa, ¿qué factura me va a emitir? Una factura B. Exactamente. Bien. Profe. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Usted recién dijo que el estatuto es el DNI de cuando se constituye una empresa. ¿Cuál es la diferencia del quit? El estatuto es la vida de la empresa, es cuando se conforma la sociedad. El quit es cuando te inscribís ante el fisco. El quit, la obtención del quit viene después del estatuto, o a la par, digamos, dependiendo la temporalidad en la que se hagan los trámites, ¿no? Pero no podés sacar un quit si no estás conformado como sociedad antes. Con lo cual, el nacimiento de la sociedad se da con el estatuto o el contrato social. El nacimiento ante el fisco se da con la inscripción y el quit, precisamente, cuando te otorgan el quit, ahí ya es como que te independizás de los socios o la sociedad tiene su nombre avalado fiscalmente como tal, ¿no? Pero precisamente uno de los requisitos para obtener el quit es presentar el estatuto. Por eso el estatuto viene, es lo primero que se realiza, ¿no? Para conformar la sociedad. Y después se inscribe al Registro Público de Comercio, si es de provincia de Buenos Aires o cualquier otra provincia, y en la IGJ, que es la Inspección General de Justicia, si estamos hablando de una sociedad conformada dentro de los parámetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. El punto número A, en este caso, nos dice, la empresa posee los comprobantes detallados a continuación. Indicar en cada caso qué tipo de operación genera. ¿Qué nos da acá? Nos da al revés esto. ¿Qué es lo que le comentaba la otra vez que puede pasar? Tenemos, en el primer caso, un duplicado de recibo. En el segundo caso, una factura original. En el tercer caso, un ticket original. En el cuarto, una remita original. En el quinto, una nota de crédito comercial B duplicada. Y un recibo duplicado y un cheque y un duplicado de factura B. Y una nota de débito original, ¿no? Con lo cual, vamos a poco. Primero, tenemos un recibo duplicado. ¿Qué pudo haber sucedido acá? Pago de alquiler, sueldo, cobro, mercadería. Realizamos una cobranza. ¿O pagamos? ¿Pagó algo? Se pagó algo. un cobro. Alguien nos Una venta. Compraron algo. Una venta. Un cobro. Porque es duplicado. ¿Cuál es la palabra clave acá? Duplicado. Duplicado. Bien. Se realizó una venta. Como es un recibo. Si yo tengo el duplicado es porque hice un cobro. Si Por eso. un pago más no original. Por eso, la empresa realizó un cobro. Si ustedes tienen el duplicado, un recibo duplicado, es porque recibieron un cobro. Exactamente. Si
Si tenemos, por ejemplo, una factura A original, ¿qué quiere decir? Realizamos una compra. Que realizamos una Tenemos compra. una compra, exactamente. Y si tenemos un ticket original, También que realizamos una también compra. hicimos una compra. Bien. Un remito original, Nos entregaron mercadería. Recibimos mercadería. recibimos mercadería, recibimos materias primas, etc. Una nota de crédito comercial B duplicada. Acá hay dos cosas que tenemos que sacar en conclusión, ¿no? La primera es que tenemos una nota de crédito comercial duplicada. ¿Y eso qué quiere decir? Que le emití yo me equivoqué y facturé mal. Nos devolvieron mercadería, por lo tanto le hicimos una nota de crédito, A un exento. pero claro, o a un O consumidor final. O a un Bien, monotributista. ahí está la otra parte a donde quería llegar. La primera parte es que nos devolvieron mercaderías, con lo cual hago una nota de crédito duplicada B para mí, porque dice la empresa posee los siguientes. Por eso es importante que leamos todo acá, no solamente el hecho económico, sino la consigna. La empresa tiene estos comprobantes. Quiere decir que le devolvieron mercadería, se emitió una nota de crédito original para el que devolvió y duplicada para la empresa. Ahora, ¿por qué es B? Bueno, porque el que devolvió es o consumidor final, o es monotributista, o bien es responsable IVA exento. Ok. De ahí que ponemos, porque es como el comprobante es consumidor final o monotributista como definición. ¿Cómo? De nuevo te entendí lo último. Que ¿Cómo quedaría para que nosotros nos orientemos? ¿Consumidor final o monotributista? Pueden asumir que es un monotributista porque no lo dice. Pueden asumir que es un monotributista o un consumidor final o un sujeto exento. Pero el caso acá es entender por qué es B. Si lo quieren sacar o entender por lo contrario, digamos por qué no es A. Porque no es responsable inscripto. Si no es responsable inscripto, es monotributista, es sujeto exento, es consumidor final. O sea, lo podemos entender por lo que es en realidad o por lo que no es. No es que me pongan filosófico y mezcle la filosofía, pero en sí es la realidad. Uno se puede preguntar por qué no es o por qué es. No dice acá que es monotributista esa persona. Entonces, puede ser monotributista, puede ser IVA exento o consumidor final. Duplicado, recibo duplicado y cheque de SRL. Por 5.000. Disculpe, profe, entonces ese punto quedaría como venta. ¿Qué punto? El punto 5, donde dice duplicado de nota de crédito. Si bien me están devolviendo a mí. ¿Cómo si no están devolviendo? Pero no, ¿cómo? Si, ¿cuándo emitís una nota de crédito B? Comercial. Duplicado. Cuando me devuelven mercadería. ¿Y si te devuelve mercadería, es una venta o es una devolución? Ah, devolución pongo, claro, me mareé ahí. Gracias. Claro. Había O sea, puesto nosotros tenemos eso que y lo borré. ¿Cómo? Había puesto eso, pero cuando empezaron a hablar me mareé. Claro, nosotros tenemos que identificar esa operación. No si hubo una venta anterior que no lo dice. Recuerden aquellos hechos de empresa, de organización, que no lo decía. Acá tenemos un duplicado de una nota de crédito comercial B. Seguramente hubo una venta, por eso me devuelvo mercadería, quiere decir que en algún momento las entregué. Entonces ahí habré hecho una factura, suponemos. Pero acá tenemos que analizar la nota de crédito duplicada B. En el caso siguiente tenemos un recibo duplicado y un cheque de Food SRL por 5.000 pesos. Una venta. Es un cobro y un cheque. Es un cobro. Es un cobro y un cheque. Es un pago y un cheque de terceros. Un cheque de tercero, muy bien. Y es un cobro, porque tenemos un recibo duplicado. Muy bien. El otro dice factura B duplicada. Un cobro a un monotributista o consumidor exento. Venta. No, una venta. Venta, un A un monotributista. monotributista. Una venta. Una venta, exacto. A un monotributista, por ejemplo,
o a un consumidor final, como otro ejemplo, o un sujeto exento, como un tercer ejemplo. Exactamente, es una venta. Recuerden, grábenselo, el recibo es con el cobro del pago, la factura es con la venta o con la compra. Lo mismo que la nota de crédito, una devolución de compra, por ejemplo, o una nota de débito con un aumento de la deuda por esa compra, o bien un reintegro de gastos, puede ser también una nota de débito, ¿no? Original, nota de débito comercial A. Es un cobro. Recibimos un reintegro. Un proveedor. Nota de débito comercial A. Un incremento en la cuenta corriente con un proveedor. Recibimos un aumento, un ajuste. Bien. Una deuda. Nos aumenta la deuda de esa La deuda. Proveedor. Un error en la factura. ¿Pero a quién nos aumenta? Una diferencia de cambio. A nosotros. A nosotros. Bien, nosotros tenemos la original, exactamente. A eso iba. Bien. ¿Y nosotros qué somos? Tiburón. Compradores. ¿Qué figura tenemos? Responsable inscrito. Muy bien, ahí está. Eso quería. O puede ser como opción que nos cobran intereses, porque nos atrasamos en el pago y nos mandan una nota de débito por intereses, ¿no? Es Bien. una deuda, entonces. Sí. Ah, ok. ¿Quién habló? Yo, Emily. Sí, te preguntaste y te contestaste sola, creo. Ay, perdón, creí que me estabas ascendiendo con la cabeza. Ah, bien, no, pues estoy viendo el enunciado, por eso cuando abro el enunciado no lo puedo ver a ustedes, por eso... Entonces es como una nota de... ¿Es una deuda por intereses, puede ser? Puede ser como una posibilidad, puede ser que nos cobren intereses y nos enviaron la nota de débito comercial A original. Somos responsables inscriptos igual que la otra parte, por eso nos hacen la nota de débito comercial A, ¿verdad? Bien, vamos a hacer brevemente el punto 1 para entenderlo, del B, del otro punto. Se venden, dice, especifique qué comprobantes deben emitirse en los siguientes casos, indicando además si es original o duplicado para la empresa. Se venden 100 suelas a 150 pesos cada una, el precio no incluye el IVA del 21% y se vende en cuenta corriente comercial. ¿Qué documentos comerciales acá están vinculados? Una factura. Factura Una orden de pago. Una orden de pago. Una factura. ¿Orden de pago? ¿Por qué orden de pago? Que no incluye el IVA. ¿Perdón? Factura ¿Por qué orden de pago? Es una factura A y después. ¿Factura de qué tipo? Comercial. Sí, ¿de qué tipo? Original. Ah. ¿De qué Factura tipo? duplicado. 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 Bien. ¿Qué más? ¿Pero no es B? No. Que no incluye IVA. No incluye el IVA. Es que es responsable inscripto. Pero perdón, acá arriba dice que la empresa es responsable inscripta. Y un recibo. ¿Por qué un ¿Cheque? recibo? No, dice en cuenta corriente. El recibo no iría. Quiero que lo estoy preguntando mucho porque quiero que ustedes mismos se den cuenta por qué. ¿Por qué un recibo? No, recibo no iría. ¿Por qué? Porque dice que está en cuenta corriente. Entonces, vamos armando ahí. Entonces sería una factura duplicado tipo A, Sí. un remito porque entregué. No. Pero entonces, ¿por qué no es un recibo? Si es en cuenta corriente comercial. Hasta ahí estamos de acuerdo. Porque no lo cobré. Porque todavía no recibí el pago. ¿No lo cobré? Claro. El recibo con el pago. Si no lo cobré, puede ser tranquilamente incluso un remito. Si quiero inventar que lo transporto, por ejemplo. Pero un recibo no. O un cheque también. Profe, entonces solo quedaría factura A duplicada. Factura A duplicada seguro. cheque. Y un cheque puede ser por cuenta corriente comercial. Exactamente. Cheque. Bien. Después ahí tienen el dato, los datos del comprador, que de ese comprador, precisamente de las 100 suelas,
con el quit y que es responsable inscripto. Por eso también es una factura A, porque la empresa que estamos trabajando es responsable inscripta y el comprador también es responsable inscripto. Por eso tiene la dirección, todo el quit. Y la idea de ese ejercicio es que ustedes confeccionen la factura. Con lo cual, cuando van a confeccionar la factura ahí, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Bueno, básicamente lo que se tiene en cuenta para una factura correctamente confeccionada. En definitiva, donde dice código, si ustedes tienen a mano abierta la factura ahí, el código va a la letra, es una factura A. En el número, recuerden ustedes que se divide en dos, lo que es punto de venta por un lado y número de facturas por el otro. Creo que lo decía eso. Sí. ¿O no lo dice? No, no lo dice, pero bueno, se puede Eso lo inventan ustedes. Sí. 1-1 puede ser, 1-20, lo que quieran. Después, la fecha es la fecha de realización de la operación. El quit, al principio, es el quit de la empresa que vende. Elemento. O sea, arriba van los datos del vendedor. Elemento. Y abajo, que dice cliente, domicilio, localidad, teléfono, etcétera, va los datos del comprador. Precisamente en el tercer globo, donde le dice IVA, condición de venta, quit, número, etcétera, va el dato del comprador. Y dentro del cuerpo de la factura, ven que van a decir código, descripción, cantidad, precio unitario, importe. Este ejemplo es el que les comentaba en clase la otra vez, cuando se suele conceptualizar, acá cuando se venden bienes, en este caso, venta de cosas muebles, positivamente hablando, se suele establecer un código, que es una codificación interna que tiene la mercadería del stock nuestro, ¿no? Cuando veamos bienes de cambio, vamos a ver que la mercadería tiene una codificación para uno tener un orden del ordenamiento que hay dentro del almacén, ¿verdad? Profe, disculpa, no te estoy escuchando bien porque hay mucho ruido. Hay como una interferencia, ¿verdad? Sí, hay un Sí, creo que es Sebastián Gómez, algo así, que tiene el micrófono encendido. Sí, si podemos desactivar todos los micrófonos, mejor lo activan si quieren hacer una consulta, con mucho gusto. Entonces decía, nosotros tenemos, cuando vendemos mercaderías, un código que le damos a esa codificación, y la descripción es qué es lo que estamos vendiendo. En este caso van a ser suelas. Queremos especificar más aún suelas del tipo X. ¿Cuántas, digamos, qué cantidad? Bueno, esa es la cantidad la que nos dice arriba en la factura, nos dice que se venden 100 suelas a un precio unitario de 150 pesos cada suela. Con lo cual, el total, lo que va a decir es las 100 suelas por 150. Ahora bien, nos aclara que por arriba decía el precio no incluye IVA. Quiere decir, nada más y nada menos, que si yo hago 100 por 150, es el monto ¿de qué tipo? De la factura. Total. Sin IVA. Sin IVA. Total. Es el neto. Sin IVA. Monto neto. Es el neto. Exactamente, neto. Es el ingreso neto de IVA. Es decir, yo a eso le tengo que adicionar el 21% en concepto de IVA, con lo cual la factura, donde dice subtotal, tiene que ir en la base imponible neta, que son las 100 por las 150, el IVA, que es el 21%, y el total va a ser el subtotal más el IVA. Neto por 1.21. Y como ven, en la factura ejemplo tiene el número de CAE, esta es una factura manual, por sus características. Consulta, ¿por qué hay dos columnas de IVA? En una se pone el... Porque usualmente en algunas facturas, por algún tipo por la actividad, si uno se dedica a varias actividades y vende artículos, diferentes artículos, por ejemplo, para aplicártelo con un ejemplo más fácil, vos prestás un servicio de consultoría y además tenés un campo en Bolívar y vendés cabeza de ganado. Entonces, si vos a un cliente les prestás un servicio de consultoría y además le vendés 1000 cabezas de ganado, el ganado, la venta de ganadera, está grabada. Sí, 10,5. Y el servicio de consultoría está grabado en 21. Con lo cual ahí se discriminan los IVAs y vas a tener dos bases y dos IVAs diferentes. Es por eso que se... Profe,
Sí. Con la venta de productos, no sé, alimenticios, digamos, ¿puede pasar eso también? Sí. Sí. Que uno tenga un IVA de un monto y el otro de otro. Sí, dependiendo del producto en sí, ¿no? Es De difícil, quién te lo pero vende. claro, depende de quién te lo venda, exactamente. Depende, yo, profe, perdón, yo trabajaba en una empresa que vendíamos aditivos y también maquinarias para los frigoríficos, entonces ahí también tenían las maquinarias, es el 10,5. Claro. Y los aditivos es el 21. Claro, bueno, ahí en ese caso, Tomás, ahora sí lo estoy viendo. Tomás, en ese caso, quien me había preguntado, si vende aditivos, si vende una máquina, por ejemplo, ahí tiene que discriminar, sí o sí. Porque para el registro impositivo y contable mismo también, vos tenés que tener identificado qué vendiste al 21 y qué vendiste al 10,5. Porque tienen claramente diferentes alícuotas de IVA, ¿verdad? Entonces, eso se identifica en la factura también. Por eso, las columnas. En definitiva, en algunos casos, en la factura electrónica no suele figurar las dos columnas de IVA y se suele, digamos, agregar. Eso suele ocurrir en la factura manual. No sé si le salió el comprobante de resguardo el viernes, creo que sí. En los tickets también. En los tickets también, exactamente. 10,5, 21, depende del producto que se compró. Claro, incluso en los tickets, ahora que lo dicen, cuando van a cargar nafta, por ejemplo, ustedes son transportistas, van a cargar nafta, hay un impuesto a los combustibles que, por resolución general, cuando uno carga el IVA o liquida el IVA, se puede tomar hasta el 45%, con lo cual está desagregado también el impuesto a los combustibles, el ITC, el famoso ITC, aparte del IVA, ¿no? Hay bastantes impuestos, como vemos. Hay 169, para ser específicos, en el país. Nosotros estamos pagando 169 impuestos. Miren qué grata noticia. Un país con buena gente. Así que bueno. Bueno, ¿alguna duda? Van a ver que en ese ejercicio adicional, aparte de confeccionar la factura, tienen bastante similar a lo que veníamos viendo los ejercicios 6 y 7 en cuanto a la presentación de hechos económicos para que puedan establecer qué documento respalda esa operación, ¿no? Así que eso lo terminan junto al ejercicio 8 y en todo caso, si hay alguna consulta o duda, el viernes, en los primeros 15 minutos, lo podemos retomar. Siendo las 8 en punto, nunca tan puntual, igual era un poco antes, pero vamos a avanzar un poco en esta historia y nos vamos a meter un poco de lleno en lo que es la contabilidad patrimonial, precisamente, que nos va a acompañar el resto del cuatrimestre y el resto de la carrera, básicamente, hasta el final al menos, porque van a ver una parte de contabilidad y gestión al final de la carrera. Hay muchas cuestiones de la contabilidad patrimonial y contabilidad de gestión que son importantes destacar. Entre ellos un concepto muy relevante que es el de usuarios de la contabilidad. Usuarios de la contabilidad, un poco como la palabra lo dice, usted por ahí le digo usuarios y muy rápidamente identifican a quién le da el uso de esa información, contable, patrimonialmente hablando, o en cuanto a la gestión, ¿verdad? Entonces, cuando digo usuarios, hablando en castellano, muy brevemente digo, ¿quién le da uso a esa información? ¿Quién usa esa información? ¿Quién lee esa información? ¿Quién la toma? Y vamos a encontrar, en primera medida, antes de ir a los usuarios, que como dije anteriormente... Y el cargador, perdón. Sí. Tenemos dos tipos de contabilidades que acá nos invitan a hacer una diferenciación, ¿no? Que es la contabilidad patrimonial y la contabilidad de gestión. La contabilidad patrimonial lo que va a estudiar van a ser los bienes, derechos y obligaciones del ente, y la contabilidad de gestión va a estudiar lo más periódico, en definitiva, pero lo que va a diferenciar de una contabilidad y de la otra es precisamente este concepto de usuarios. Yo lo podría, si tuviera que hacer un esquema, no tengo el pizarrón acá, pero si tuviera que hacer un esquema, pondría a los usuarios
como rodeando estos dos conceptos de contabilidad Profe, ¿era patrimonial y cuál era la otra? No lo llegué a escuchar. contabilidad y gestión. Ah, listo. Entonces, los usuarios es lo que nos va a decir si ese informe es de gestión o es un informe contable, patrimonialmente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos, vuelvo a repetir, dos tipos de usuarios. Adivinen cuáles. Los internos y los externos. Internos y externos. Usuarios internos, no voy a decir nada novedoso, hablando siempre del lado de la entidad, del ente. El usuario interno es quien está dentro de la empresa, como ser, por ejemplo, el gerente, mandos medios, empleados, áreas, encargados de áreas, internamente en la empresa. Y los externos están fuera, básicamente. Pueden ser accionistas, puede haber accionistas que estén fuera. Recordemos que una sociedad anónima cotiza en la bolsa. Digo esto porque es el capítulo 2 del libro. Digo esto porque seguramente va a decir accionistas. Pero si los accionistas están dentro de la empresa, sí y no. Pues si hay una sociedad anónima que cotiza en bolsa, yo tranquilamente desde acá, si me sobra un morlaco, como quien dice, puedo comprar una acción de Apple. Y estoy acá, y no estoy adentro de Apple. Entonces, si uno compra una acción de Mercado Libre, por ejemplo, es accionista de Mercado Libre. Uno dice, bueno, pero tengo una acción nada más, que vale $20.000. Bueno, pero es accionista, tenés una acción. ¿Estás en Mercado Libre con Galperín? No. Estás en tu casa, comiendo asado, tomando mate. Entonces, sos accionista. Entonces, ese tipo de accionista se le llama usuario externo. Porque ese usuario externo, claramente, va a necesitar saber y va a querer saber el rendimiento financiero y económico de esa empresa. ¿Para qué? Para saber si mantiene las acciones, si compra más, si vende, a ver qué hace con esa acción. Imagínense también los internos, ¿no? Con lo cual, usuarios externos tenemos como accionistas, organismos estatales, autárquicos. Autárquicos significa con independencia propia, como puedes, pero a su vez, en el caso de la AFIP, depende del Estado, pero es un organismo autárquico. Organismos como la AFIP, bancos, entidades financieras, ¿no? ¿Qué más? Clientes, proveedores. Esos usuarios son externos. Ahora, en cuanto a informes se refiere, esos usuarios van a estar ligados a un tipo de informe, ¿verdad? Y precisamente el informe que más se asemeja al usuario interno es el informe de gestión, precisamente. Porque es el informe interno de la empresa. Yo, como informe de gestión, puedo armar un presupuesto, puedo armar un estado de cuenta corriente de un cliente, y eso es un informe de gestión. Ahora bien, para los usuarios externos, al externo, a la AFIP, al banco, al Estado, a la municipalidad, no les va el informe de gestión. Lo que les va son los informes contables, los estados contables. Esos estados contables son informes, precisamente, informes patrimoniales. Con lo cual, si seguimos relacionando estos informes con los tipos de contabilidades que mencioné hoy, la contabilidad patrimonial va a ir de la mano al informe contable para los usuarios externos y la contabilidad de gestión o de dirección va a ir de la mano con los usuarios internos y los informes de gestión. Ahora bien, hay una secuencia de esta generación de información contable en sí, que es donde nos vamos a ir, para donde nos vamos a inclinar en sí, para la información contable, que es precisamente el armado de estos estados contables, ¿verdad? Antes de que se me vaya, como preguntó una compañera ahí, le voy a comentar que esto es el capítulo 2 del libro de Cimaro y Tonelli, donde van a tener los usuarios, los requisitos de la información contable, que ahora brevemente lo vamos a repasar, los atributos de la información contable, el modelo contable, las características del modelo contable, los principios de la contabilidad generalmente aceptados,
y cosas que vamos a ir viendo entre hoy. Perdón, ¿en qué libro está? ¿Cómo? ¿En qué libro está? ¿O dónde En lo la encuentro? cátedra, Simaro y Tonelli. Capítulo 2. Y después les voy a subir, para profundizar un poco más, algún apuntecito sobre este tema también. Así que van a tener para elegir, claramente que les recomiendo leer todo, pero van a ver que van a encontrar en el libro de Simaro, por un lado, en el capítulo 2, este tema, y van a tener apuntes adicionales aparte de ejercicios que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Entonces... Perdón, ¿podrías escribir el nombre? Porque lo repetís rápido y no sé qué. Sí, es el libro de la cátedra que había ya hablado, ahí lo escribo. Lecturas de contabilidad. Ahora sí, gracias. Están fotocopiados ahora el libro, ¿eh? Del 1 al 4. Ahí está. Ahí Tomás agregó que comienza la página 53. Exactamente. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Al final alguien estaba grabando la clase o algo? Sí, creo que dijeron que estaban grabando al principio. ¿La suben al foro del...? Si quieren me la pasan por mail y la subo, o como quieran. O la suben... Ustedes nos pueden subir, creo, al foro. Pero WhatsApp, ¿no? Ustedes. O al WhatsApp que tenemos, alguien si la puede subir, Claro. sería buenísimo. Exacto. ¿No les pesa mucho Perdón. con el WhatsApp o los tomo igual? Pero lo bajo desde la computadora. Ah, ok. Por lo menos yo. Comentario medio antiguo. Pero bueno. Gracias, profe. Seguimos, no, nada. Bueno, la cuestión es la siguiente. Acá están hablando de WhatsApp. Después se arreglan en todo caso. No se despejen ahora que estamos empezando el tema nuevo. Bien. Hablamos entonces de los dos tipos de contabilidades, patrimonial y de gestión, usuarios internos y externos, e informes contables y de gestión. Un informe de gestión, por ejemplo, es un estado de cuenta corriente de un proveedor. Eso es un informe de gestión. Un informe contable, ejemplo, nada más y nada menos que puede ser un humilde estado de situación patrimonial, o sea, un balance. Eso es un informe contable, es un estado contable. Los estados contables son 5. Estado de situación patrimonial, estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados, también llamado, estado de flujo de fondos o ¿qué otro tipo se puede llamar también? Flujo de efectivo. Cash flow. Flujo de efectivo, cash flow, muy bien. Después Habían 4 en el libro nada más. ¿no? Figuraban 4 en el libro nada más. Revelatorias. Creo que el segundo, ¿cuál era? Perdón. Ahí vamos de nuevo. El estado de situación patrimonial, que es el balance general. El estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas. El cash flow o flujo de efectivo. O también visto como presupuesto financiero. Ahí van 3 ya. El estado de evolución del patrimonio neto. Van 4. Y el quinto, ligado al estado de evolución del patrimonio neto, se llama el estado de... y también al flujo de efectivos, o sea, coordina un poco los dos, está en el medio de los dos, que no es obligatorio presentarlo, pero sí es obligatorio hacerlo para hacer estos dos estados que digo, el estado de flujo efectivo y el estado de evolución, que es el estado de origen y aplicación de fondos, o con las siglas EOAF. Que este estado, nada más y nada menos, lo que me va a mostrar, dicho en otras palabras, es cómo originé los fondos y dónde los apliqué. Nada más y nada menos. Miren qué pequeña tontería para una empresa. Cómo generé los fondos y cómo los apliqué. Y dentro, claro, al menos que seas positivo. Y no hacen EOAF el Estado.
Y ahí lo que me va a decir es decir, bueno, ¿cómo voy a financiar eso que apliqué o generé? Y ahí entra en juego precisamente el presupuesto financiero o el cash flow, que es en sí el flujo efectivo, que en definitiva me va a decir algo similar al EOA. Porque yo en el flujo de efectivo, cuando lo veamos muy por arriba, repito, no vamos a hacer un flujo de efectivo en esta materia, sí en contabilidad 2, pero vamos a ver que tenemos los ingresos y los egresos. Ingresos operativos, es decir, de la actividad, ingresos extraordinarios, ingresos ordinarios y extraordinarios, y egresos ordinarios, extraordinarios, y otra desviación que tienen también estos ingresos y egresos, que no quiero ahondar finamente en esto, pero que las tienen. El EOAF, el Estado de Origen de Aplicación de Fondo, me va a decir cómo voy a maniobrar. Precisamente uno de los conceptos del EOAF es el fondo de maniobra, porque me sirve a mí para establecer índices. Y esos índices o indicadores me van a dar la potestad y la información suficiente para tomar decisiones en materia patrimonial. Por lo cual, es un quinto estado que se agrega, los 4 obligatorios para la presentación, repito, el balance general, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el flujo de efectivo y el estado de evolución de patrimonio neto. Profe, consulta. El viernes, sí. ¿Y las notas revelatorias no se usan acá? ¿Cómo? ¿Las notas revelatorias no las usan acá o van dentro de todo eso? No se adelante, ahora vamos, ya no vamos a adelantar, no se apura, ahora vamos. Seguramente hay algún ejemplo de estos estados, muy brevemente lo vamos a ver el viernes, pero hay uno de ellos que la idea es que, dos, mejor dicho, de ellos, que la idea es que ustedes mismos lo armen, quédense tranquilos que no ahora, pero sí al final de la materia, para el segundo parcial. Que nada más y nada menos que la idea es terminar con un balance y con un estado de resultados. Armado, ¿no? En la práctica. Ahí el compañero hablaba de las notas. Las notas se denominan información complementaria a los estados contables. Notas es precisamente, las notas son aclaraciones que se hacen a estos estados y que también se presentan junto a algo que se llama memoria. La memoria se denomina, a veces se dice en las empresas, los logros, o están expuestas como logros de un año a otro, de un ejercicio a otro, que tuvo la empresa contando, digamos, de alguna manera, tratando de persuadir o justificarse de los números que después van a ver, ¿no? Esto, la empresa como que le habla cuando presenta el estado contable al tercero, precisamente al usuario externo. Por eso está esta memoria, por eso está la información complementaria a través de las notas, porque el que lo lee lo tiene que entender. Quien pide esos estados contables lo tiene que entender, con lo cual tiene que estar todo exhaustivamente explicado. Entonces, es importante armarlo de tal manera de cumplir también ¿con qué? Con las normas contables. ¿Y quién emite las normas contables o las normas de exposición? Nada más y nada menos que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Algo así, como en los libros, lo van a ver. Ahí lo escribí en el chat. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Esta Federación Argentina lo que va a dictar son resoluciones técnicas. Y estas resoluciones técnicas van a guiar y van a ser utilizadas como normas contables para la confección, en este caso,
de estos estados contables obligatorios. Particularmente, la resolución técnica que estamos viendo y que vamos a seguir viendo y que les va a contar un poco el libro, es nada más y nada, y que van a tener subida en el aula virtual luego, es la RT16. La resolución técnica número 16. Hay, como cada resolución, tiene un número de emisión, un número de dictamen. AFIP tiene su resolución 4525, 1, 2, 3. ARBA tiene 1, 2, 3. Bueno, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas tiene también sus resoluciones técnicas. Y ahí lo dije, Marlene, repetí de nuevo, ¿Federación de qué? Entonces, los estados contables se tienen que elaborar siguiendo esa normativa, siguiendo esa resolución y lo que dice la Federación. Y precisamente es la información contable externa de la que estoy hablando. Fíjense ustedes que no hablé acá de informe de gestión. Porque, ¿cuál es la diferencia principal entre un informe contable y un informe de gestión? La información a presentar. Y uno está sujeto a leyes y el otro no, digamos. Exactamente. Procedimientos legales. Laura, uno está sujeto a una normativa de exposición, que es el informe contable, y el otro no está regulado por una normativa, que es el informe de gestión. Por eso uno es interno y el otro es externo. Por eso, cuando hablamos de balance, cuando hablamos de estado de resultados, cuando hablamos de estado de evolución, de información complementaria, de notas, memoria, etcétera, nos tenemos que ir a la resolución técnica, en este caso, número 16. Cuando hablemos de cuentas, de plan de cuentas, de cuentas en cuanto a su concepto, su naturaleza, que podemos saber qué es, nos tenemos que remitir a la RT8 y la RT9, o a la resolución técnica 8 y 9, que habla precisamente de estas cuentas contables y cómo se deben determinar y qué representa cada una de ellas. Entonces, es muy interesante y muy importante que esto lo entiendan, porque esta es la base de la contabilidad que vamos a dar nosotros y que van a ejecutar ustedes como profesionales también. Es la base de la contabilidad patrimonial, este dictado de resoluciones técnicas y que nos van a guiar, de alguna manera, a la confección de esta información contable para un tercero, de estos informes contables o de este estado contable. Con lo cual, informe de gestión, no hay regulación, es para usuarios internos, como por ejemplo el gerente, como por ejemplo los mandos medios, el trabajador habitual del día a día, áreas que necesitan un informe de gestión. Y un informe de gestión, cuando veamos al final de la materia, un informe de gestión que está en el nexo que une la gestión interna con la gestión externa, es el sumas y saldos, por ejemplo. El sumas y saldos no es un estado de presentación obligatorio, pero es un informe que se hace internamente, que es la base sujeta a ajustes del estado de situación patrimonial, que sí es un estado obligatorio a presentar. Entonces, nosotros nos vamos a volcar más en el estudio de la información contable, en el estudio de los estados contables. Y todos los estados contables nos van a dar información sobre qué. Los escucho. El patrimonio. Sobre el patrimonio. ¿Y qué era el patrimonio? Activo menos pasivo. Más capital. Sí, bienes, derechos y obligaciones. Y obligaciones de una empresa. Que tiene una empresa. Ese es el patrimonio de una empresa. Y hay una secuencia para generar esta información contable, precisamente para terceros. La primera, que es básicamente donde estamos parados nosotros hoy, es la elaboración de esa información. O sea, primero tenemos que armar esa información contable. Y esto incluye, por ejemplo,
la identificación de hechos económicos. ¿Identificamos hechos económicos nosotros hasta el momento? Sí. ¿Trabajamos con la identificación de estos hechos económicos? ¿De los documentos comerciales que respaldan estos hechos económicos? Sí. Entonces estamos en la etapa de armado de esta información o de elaboración de esta información. ¿Estamos registrando estos hechos? Todavía no, pero lo vamos a hacer. Con el libro diario, con estos asientos contables que vamos a ir viendo. Esta es la primera parte de la secuencia del armado, cómo llegamos a esta información contable ya terminada para la exposición. El segundo paso, o la segunda parte, o la segunda sección, es la comunicación de esta información elaborada, ¿verdad? ¿Y cómo creen que comunicamos esta información elaborada? ¿Cómo comunicamos esta registración, estos hechos económicos que se producen, el día a día? ¿Cómo se comunica? ¿A través de reportes? A través de reportes, muy bien. A través de reportes. Y en este caso son reportes contables. Por ende, son reportes externos. En consecuencia, ¿qué es lo que se preparan? Los estados contables, que son reportes. Y con los estados contables, una vez que yo los armo, ¿qué tengo que hacer? Los tengo que publicar para que el tercero los pueda leer. Entonces ahí lo estoy comunicando. Ahí cerré la etapa de comunicación, cuando los armo y cuando los publico. Pero esto no termina acá. Para que esa información sea confiable, que es uno de los atributos de la información contable, hay una tercera sección que lo va a ver más el contador cuando siga la carrera por ahí, que es precisamente una materia de las más importantes de la carrera de contador. Y adivinen cuál es. ¿Auditoría? Auditoría. Exactamente. Yo armo esa información, está afilada, Laura. Prepara esa información. No, es que leí y en el trabajo tengo gente que estudia y me habla de esas materias, por eso. Lo que hacemos cuando elaboramos la información es lo que estamos haciendo nosotros, reconociendo documentos comerciales, reconociendo hechos económicos. Estamos en esa etapa. Miren todo lo que falta aún todavía. Entonces, después vamos a registrar hechos económicos, vamos a armar algunos estados, como dije, el balance y el estado de resultados. No lo vamos a publicar porque no somos empresa, pero sí vamos a hacer como que somos usuarios externos, ¿no? Por eso lo vamos a armar. Lo que no vamos a ver, pero lo van a ver en la carrera de contador seguramente no lo van a ver, incluso lo van a ver con Gustavo, con Kian, es auditoría. Y la auditoría, nada más y nada menos, es verificar que esos estados contables cumplen con todas las normas de exposición que dicta la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Ese es el rol del auditor. Verificar y controlar que los estados contables y opinar que los estados contables cumplen con todas las normas de exposición correctamente. Y todas las cuentas cumplen con la realidad económica del ente. AFIP puede ser uno. ¿Cómo? AFIP puede ser uno. No. El auditor es un contador público independiente. Independiente de la empresa. Quiere decir que si en la empresa se arma el balance, o un estudio contable arma el balance, lo tiene que auditar otro. A ver, en la práctica, ¿qué suele ocurrir? Y que el contador que está en un estudio contable en la empresa, un contador firma el balance y un contador audita. Eso es lo que suele ocurrir. Ahora, lo que normativamente se reclama es que quien audite, incluso hay un principio, que es el principio de independencia del auditor, en la auditoría, tiene que ser independiente de la empresa. Eso seguro. No hay mucha especificidad entre el tema del estudio y lo que les contaba recién, porque es una cuestión de ilusión, pero válida, que la firme otro contador. Sí se sanciona claramente si la firma un contador de la empresa, interno. Eso no puede ocurrir. Por eso está el principio de independencia del auditor. La auditoría lo que va a verificar es precisamente ese cumplimiento, esa confección, esa preparación del estado contable, de los estados contables y de las notas, etcétera,
está todo ok. Y si está todo ok, el último paso, el cuarto paso, para llamarlo de alguna manera, es la interpretación y el análisis de esos estados contables auditados ya. Y esto sí, ya lo hace el usuario. Ya estamos hablando de las decisiones que se toman. Y si estamos hablando de la publicación y de la entrega de estados contables a un tercero, estamos hablando, por ejemplo, de que un banco tome la decisión de darle el préstamo, en definitiva. Como un ejemplo claro, ¿no? El banco, cuando van a pedir un préstamo, una empresa, le va a reclamar los estados contables auditados. Cuando están los estados contables auditados con el informe de auditoría, ahí, si está todo razonablemente bien, el banco determina otorgar el crédito, sí. O a FIP el beneficio, o a la municipalidad el beneficio de exención, por ejemplo, de tasa municipal. Vamos a otro ejemplo. Pero la última parte es precisamente el análisis y la interpretación de esta toma de decisión. Profe, perdón, te hago una pregunta. En la secuencia de comunicación que decía que era a través de reportes externos, ¿a qué se refiere con eso? A los estados contables, a la elaboración de los estados contables. Está bien, está bien. No entendí lo que significa que serían los reportes externos. El reporte es una información, digamos, para un tercero, para un externo. En este caso, la información es está bien. Es el reporte. Está bien. Una última cosita, y ya no los mareo más por hoy, y les dejo como tarea para el viernes leer sobre estos conceptos. ¿Qué son los atributos de la información contable? Por un lado, yo les acabo de relatar, y también lo van a encontrar en el libro de Cimaro, no me acuerdo qué página, pero lo van a encontrar al principio, esta secuencia de información contable, pero también tenemos atributos de la información contable. Y esos atributos son un par, en realidad son 5, pero hay uno que se abre en un par más, ¿no? Tenemos el atributo de pertenencia o atingencia, también llamado por la resolución, de confiabilidad o credibilidad, y este atributo, para lograr esta confiabilidad o esta credibilidad, se subdivide en que, por ejemplo, la información contable tenga una aproximación a la realidad económica del ente, que sea sustancial la información que tenga ese estado contable, o sea esencial, que sea neutra, o sea, que sea objetiva, no puedo emitir una opinión en una nota, por ejemplo, que sea íntegra, es decir, que sea completa, y que sea verificable. Estas son, digamos, la subdivisión del atributo de confiabilidad o de credibilidad. Otro atributo contable es que la información esté ordenada en forma sistemática, o sea, el atributo de sistematicidad, que dice la resolución técnica 16. Otro es que la información tiene que estar expuesta o reportada de manera comparativa, un año con otro. Con lo cual van a ver un balance, después cuando veamos un estado de resultado, que va a ser comparativo, en el caso del balance de estado de situación patrimonial, con el año anterior. Y otra claramente, y esta es una muy obvia pero importante al fin, es que sea claro, o sea, el atributo de claridad o que sea comprensible esa información contable que yo voy a otorgarle al tercero. Recordemos que lo va a leer un banco, lo va a leer la FIP, lo va a leer un municipio, y tiene que ser una información clara y entendible. Con lo cual, como atributos tenemos pertenencia o pertinencia, confiabilidad, credibilidad, que se subdivide en que haya aproximación a la realidad, que sea esencial esa información, que sea neutra, íntegra y verificable. Otro atributo es el de la información sistemática. Todo es un sistema, recordemos, y tiene que estar ordenado como tal, con un principio y un fin, y ser claro y conectado uno con otro, comparable, con un año, por ejemplo, en el caso del balance, el año anterior, y claro. Esos son los atributos de la información contable que lo van a tener también en el libro de Cimaro, y lo van a tener también publicado, y ya con esto termino,
en el aula virtual voy a publicar la RT16, algún apuntecito adicional que armé sobre este tema de usuarios y de información contable, y van a tener brevemente descrito cada estado que hablé recién, estado contable. Y la idea es que el día viernes arranquemos con el ejercicio 9. Que el ejercicio 9, el que quiere ir adelantándolo lo puede hacer, no me voy a ofender para nada. Habla precisamente de reconocer los usuarios. Con la información que dice el ejercicio 9, lo tengo por acá, si no me equivoco. No, no lo tengo acá. Ah, sí, lo tengo acá. El 9, brevemente les digo, se titula Información Contable. Acá tengo la guía física. Y lo que les da, le dice, indique qué tipo de información puede brindar la contabilidad a los siguientes destinatarios. Lo que ahí tenemos que hacer es ver, en base al destinatario que nos dice, ver si es un informe de gestión o si es un informe contable. O sea, contabilidad patrimonial, contabilidad de gestión. Si al accionista le puedo dar un informe contable o un informe de gestión. Si al proveedor le doy un informe de gestión o un informe contable. O una información contable o de gestión. Eso lo pueden ir adelantando y si quieren lo corregimos rápidamente el viernes. Y después ya sí nos metemos más arduamente en cada estado y en el modelo contable y las cuentas. Si podemos empezar a analizar, sería ideal, las cuentas contables ya. Así que sin más, y habiéndome ido por las ramas 5 minutos más, los dejo por hoy y será hasta el viernes en forma presencial. Si hay alguien que me quiera consultar algo, se puede quedar tranquilamente, no hay ningún problema. Si no, cortamos ya la transmisión. Hasta viernes, profe. Hasta viernes, chao. Chao.